Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a nuestro martes de CNA, mejor día de la semana, nuestro martes de CNA, después de la semana pasada, después de la semana de la anatomía clínica del nervio vago, donde estuvimos hablando por 3 días del vago, de su acción antiinflamatoria, de su relación con sistemas corporales, de su relación con la modulación del dolor, y por qué es importante estar pendiente de todo eso, ¿verdad? Y más que eso, porque es importante, más que el tema de qué es lo que siempre está de moda, ¿no? La gente quiere soluciones sencillas para problemas complejos. Y está bien que la gente quiera soluciones sencillas para problemas complejos, que los pacientes busquen soluciones sencillas para problemas complejos. El problema está cuando el profesional de la salud busca una solución sencilla para un problema complejo. Porque sabemos que no hay crujidos mágicos, pastillas mágicas, dietas mágicas. La reconstrucción de la salud pasa por un cambio de actitud, un cambio de abordaje terapéutico, un cambio en la capacidad de conectar puntos, más que una herramienta nueva, más que una técnica nueva, más que una pastilla mágica nueva, ¿verdad? Y entonces hoy vamos a hablar de una parte importante de todo eso, que es la influencia del sistema visceral, ¿no? La influencia del dolor visceral, por ejemplo, sobre las emociones, pero sobre todo la influencia del dolor visceral sobre el dolor musculoesquelético, la influencia del dolor visceral sobre la modulación del estado de ánimo, sobre los estados de ansiedad, sobre los estados de depresión y sobre cómo todo esto influye en nuestra percepción de dolor. ¿Vale? Hola Lili, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y entonces vamos a empezar a construir todo este escenario hoy y entender por qué valorar al sistema vagal, valorar el sistema nervioso autónomo en este contexto es importante cuando buscamos ofrecer soluciones nuevas a los pacientes. Y es muy curioso cuando hablamos de ofrecer soluciones nuevas, porque muchos profesionales se sienten ofendidos cuando decimos ofrecer soluciones nuevas. ¿Por qué se sienten ofendidos? Bueno, esto no lo sé, puede ser un tema de ego, pero la verdad es que la mayor parte de los profesionales cree que su práctica clínica ya es bastante satisfactoria. ¿Por qué? Porque tienen la agenda llena, porque la mayor parte de los pacientes se resuelven con el conjunto de técnicas o de herramientas que disponen. Entonces, el primer concepto es de que yo ya soy suficiente bueno, ya resuelvo bastante cosas. Entonces, ¿por qué Dios debería ocuparme de eso? Si ya tengo suficientes pacientes, si ya cobro el precio que quiero cobrar, si ya tengo la agenda llena. Pero el tema es, primero, la actualización científica, que tenemos que ir avanzando en los contextos más complejos. Y segundo, porque de verdad cuando hablamos de problemas crónicos, la verdad es que vais a flipar, pero las estadísticas actuales que tenemos nos dicen que de cada 10 pacientes con dolor crónico, los recursos que tenemos en el sistema sanitario actualmente, y el sistema sanitario incluye mis pacientes, tus pacientes, el paciente del vecino, el paciente del otro, la estadística general dice que de cada 10 pacientes con un problema de dolor crónico, somos capaces de ofrecer buenas soluciones para 4 de ellos. Somos capaces de ofrecer buenas soluciones para 4 de ellos. Esto significa más o menos que como grupo, como comunidad, como sociedad, fallamos en 6 de cada 4, es decir, ni siquiera llegamos a un 5, ni siquiera llegamos a la mitad, fallamos en un 60%, ¿okay?
Y cuando ves, por ejemplo, toda la divulgación que se hace en salud, por ejemplo, yo estuve hace poco en Physio Expo, por ejemplo, aquí en Madrid, ¿vale? ¿Y qué ves? Ves ecógrafos, ves, por ejemplo, hablando de mi campo, ¿no? Ves fisioterapia invasiva, ves nuevos conceptos utilizados en osteopatía, aunque con viejas prácticas, pero nuevos conceptos. Ves más maniobras miofaciales, ves mejores probióticos, mejores prebióticos, ahí ya no en Physio Expo. Ves más valoraciones de V2 máximo, más valoraciones y más efectivas del metabolismo, de la microbiota, del no sé qué, no sé cuánto, más aparatos, más dispositivos y soluciones más o menos las mismas. Más o menos las mismas. Es decir, tener más recursos no nos ofrece actualmente mejores soluciones, ¿no? Lo que es brutal, si te das cuenta. Y no nos ofrecen mejores soluciones principalmente cuando hablamos de este grupo de paciente que sale del complejo clásico musculoesquelético y entra en un loop de regulación, y entra en un circuito de malas regulaciones sucesivas donde este paciente, después de un episodio de dolor, después de un episodio de inflamación, empieza a sumar eventos, empieza a sumar síntomas, empieza a sumar problemas, sean endocrinos, sean hormonales, sean metabólicos, sean emocionales, afectivos, de la regulación del sueño, del sistema gastrointestinal y por ahí va, en este contexto de pacientes. Y eso pasa porque las formaciones que tenemos, y ahí puedo hablar no solamente de la fisioterapia, pero de un 90% de los profesionales sanitarios, las formaciones que tenemos, la mayor parte de ellas, un 90%, habla de dolor musculoesquelético, pero no te habla de dolores viscerales, ni tampoco te habla de la influencia de los problemas viscerales sobre los problemas musculoesqueléticos. Que esto es lo que quiero intentar aclarar hoy, ¿ok? ¿Cuál es la influencia de los problemas viscerales en los problemas musculoesqueléticos? Porque necesitas entender eso, porque el vago es imprescindible en este contexto. Y ahí a lo mejor, si te interesa saber más del tema, si eres profesional de la salud y te interesa saber más del tema para poder desarrollar esto también en tu práctica clínica o investigar mejor en tu práctica clínica, me escribes aquí abajo SNA y te enviamos toda la información para que puedas sumarte a nuestras formaciones. La búsqueda justamente es por subir el nivel de conciencia de los profesionales y poder llevar mejores soluciones, mejor razonamiento clínico, conexión de puntos y dejar de trabajar pacientes con problemas viscerales como si fueran pacientes con problemas musculoesqueléticos. ¿Okay? Y hoy vamos a entender un poco eso, hablando de contracturas, hablando de un montón de cosas, ¿vale? Muy bien. Entonces, en este sábado vamos a empezar, o el sábado o el domingo, vamos a empezar con el siguiente grupo, el último grupo de este año de profesionales que va a empezar a estudiar con nosotros en nuestra comunidad de Águilas, con esta mirada ampliada sobre los problemas del paciente, siempre de la mano de la neurociencia más moderna, porque eso es imprescindible. Y así, el que quiera más informaciones, o que quiera sumarse, o que ha estado con nosotros en la semana pasada y quiera seguir profundizando, puede ahí tener la oportunidad de hacerlo. ¿Vale? Entonces vamos a empezar hablando de lo que es clásico. ¿Okay? ¿Qué es lo que es clásico? Vamos a empezar hablando de vías y mecanismos de neurofisiología del dolor musculoesquelético. ¿Okay? La neurofisiología del dolor musculoesquelético es lo que deberíamos o lo que solemos entender más todos. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de la neurofisiología del dolor musculoesquelético, podríamos considerar, por ejemplo, vamos a intentar empezar de la parte más baja del sistema. Entonces, si tuvieras que apuntar algo ahora, tengo aquí mi guioncito, pero si tuvieras que apuntar algo ahora, apuntarías que vamos a estar hablando de vías ascendentes. ¿Okay? Vías ascendentes son vías sensoriales, son vías que suben. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de estas vías ascendentes, cuando hablamos de estas vías sensoriales, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los estímulos que se producen en la periferia, vamos a hablar de dolor musculoesquelético, ¿okay? Los estímulos que se producen en la periferia
en los brazos, las piernas, miembros superiores, miembros inferiores. Los estímulos que se producen en la periferia son, en general, tienen cuatro tipos de nociceptores. 4 tipos de nociceptores. ¿Qué significa esto? Son receptores que van a recibir informaciones, que van a enviar esta información al sistema nervioso central, en este primer contexto al cuerno posterior de la médula espinal, y ese estímulo, cuando llega ahí, va a dividirse en diferentes rutas y puede reflejarse como un estímulo que genera dolor. Un estímulo nociceptivo puede convertirse en una percepción de dolor. Entonces, este tipo de estímulos, este tipo de receptor, tenemos 4 estímulos diferentes que se pueden generar ahí, ¿vale? El primer estímulo es el estímulo mecánico, tal cual, te chocas contra algo, por ejemplo, tropezas en algo, te das con la rodilla en una silla, en un cajón, lo que sea, o con el dedo gordo del pie, lo que sea, pum. Son los receptores mecánicos. Un segundo tipo de receptor son los receptores térmicos. Cuando hablamos de receptores térmicos estamos hablando de receptores que responden al calor cuando se superan los 45 grados de temperatura y al frío cuando bajamos de los 5 grados de temperatura. Entonces los estímulos, los receptores térmicos, para que podamos, mecánicos es el trauma. El térmico es cuando superamos los 45 grados de calor o cuando bajamos de los 5 grados en dirección al frío. Ahí estamos haciendo pruebas de receptores térmicos. Luego tenemos los receptores polimodales. Los receptores polimodales son receptores que reciben estímulos mecánicos, estímulos térmicos y estímulos químicos, por ejemplo. Entonces ahí hemos sumado un punto más. En este estímulo químico, por ejemplo, ponemos ahí los mediadores inflamatorios, ¿okay? Entonces, marcadores inflamatorios es un estímulo químico que nos va a generar el estímulo de los nociceptores, y tenemos un otro tipo de receptores que son los receptores silenciosos o receptores silentes. Estos no responden a nada, pero después de un estado de inflamación previa sí que empiezan a generar algunos ruidos ahí para el sistema. ¿Okay? Entonces estamos apuntando ahora sobre vías aferentes, las vías que envían información hacia arriba, ¿vale? Bien, ahora, aún si estás apuntando, merece la pena que apuntes lo siguiente. Los 2 primeros que hemos hablado, los mecánicos y los térmicos, poseen fibras neurológicas, fibras neuronales mielinizadas. Estas fibras mielinizadas transmiten una información más rápida, que es más característica del dolor agudo. Los receptores polimodales son receptores del tipo C, es decir, las fibras que poseemos ahí son fibras del tipo C, son fibras de conducción lenta. Y esto es imprescindible que entendáis, porque cuando hablemos del proceso de cronificación, este proceso de cronificación va a tener mucho que ver con el tema de las fibras C. Y las fibras C son estas fibras de conducción lenta, ¿vale? Entonces tenemos ahí 4 tipos de estímulos mecánicos. Este estímulo mecánico ocurre en la periferia, estamos hablando del sistema somático. Este estímulo que ocurre en la periferia del sistema somático, sea térmico, sea mecánico o sea polimodal, este estímulo lo que va a hacer es caminar por la primera neurona, se apunta ahí, primer camino, primera neurona, hasta llegar al cuerno posterior de la médula espinal. Esta primera neurona está en el sistema nervioso periférico. Esto será importante después cuando vayamos a tocar en temas como sensibilización periférica, ¿okay? Que es diferente de sensibilización central. Este primer estímulo va por esta neurona, pasa por el ganglio de la raíz dorsal y cae en el cuerno posterior de la médula espinal. Okay. Y ahí cuando cae en el cuerno posterior de la médula espinal puede asumir 5 caminos diferentes. 5 caminos diferentes. ¿En qué dirección, Luis? Entonces imagínate que este estímulo sale de este punto, va en dirección a la columna, a la médula espinal, en este sentido, va del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central, y cuando llega ahí, hay 5 posibles rutas que puede asumir. La más común de ellas, la más famosa, la más común de ellas, el tracto espinotalámico. ¿Okay? Tracto espinotalámico, de la espina, de la columna, al tálamo. ¿Okay? Es más común de ellos. Luego, también hay otros 4 que les comento por comentarles, que serían el tracto espino reticular,
el tracto espino-mesencefálico, el tracto cérvico-talámico y el tracto espino-hipotalámico. ¿Okay? Son vías que van a enviar esta información hacia arriba. Lo importante es eso, que entiendas que esta información que viene por un receptor polimodal, que viene por un receptor térmico, que viene por un receptor mecánico, cualquier uno de ellos, esta información va a subir en dirección al tálamo. La neurona de primer orden es esta periférica. Cuando entra a la médula espinal, entra en la neurona de segundo orden y va a llegar a la neurona del tercer orden, que es cuando llega al tálamo y va a distribuirse para otras zonas. Entonces vamos a tener ahí 3 neuronas. Una fuera del sistema nervioso central, 2 dentro del sistema nervioso central. Y el tálamo ahí funciona como si fuera un hub. Como si fuera un hub. Un hub, ¿qué hace un hub? ¿No? Un hub recibe informaciones y distribuye esta información para diferentes lugares. ¿Vale? Entonces, 4 tipos de receptores, 3 neuronas que van a conducir este tipo de estímulo y luego cuando llega al tálamo esto se va a distribuir por diferentes zonas. Dale. Y ahora es importante que estéis más atentos, si estáis apuntando, que sigáis apuntando. Este estímulo cuando llegue en el tálamo, estamos hablando de dolor musculoesquelético, este estímulo cuando llegue en el tálamo va a dividirse en 2 grupos talámicos. ¿Okay? El primer de ellos es el grupo nuclear lateral. ¿Okay? Grupo nuclear lateral. Este grupo va a recibir informaciones del tracto espinotalámico, más específicamente del tracto neoespinotalámico, que está más desarrollado en los primates. ¿Vale? ¿Por qué esto es importante? Porque este grupo lateral es un grupo que sectoriza mejor el dolor. Sectoriza mejor el dolor, ¿qué significa? Localiza mejor el dolor. Este grupo nuclear lateral es el grupo talámico que al recibir informaciones te permite decir, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. ¿Okay? Este grupo nuclear lateral de los primates que sectoriza mejor esta información. Y hay una otra zona importante que también recibe estos mismos estímulos que se llama grupo nuclear medial. ¿Okay? Este grupo nuclear medial es la vía más paleoespinotalámica y esta vía está más relacionada a los mamíferos. Es decir, las 2 vías están relacionadas con los otros mamíferos y primates, pero una de ellas localiza mejor el dolor y otra de ellas, que es esta segunda, el grupo nuclear medial, esta es una vía que localiza poco al dolor. Es decir, yo percibo que hay una zona que me duele, sin embargo, no sé bien decirte, no sé darte un punto, una localización específica, que entonces la referencia de molestia en general es una referencia en zona. ¿Vale? ¿Más o menos vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? 4 tipos de receptores, 3 neuronas, el impulso que sube, 5 vías, 2 grupos talámicos. ¿Más o menos bien? ¿Sí o no? Decidme algo ahí en el chat, por favor. A veces parece un poco complicado. Bueno, ya sabéis que siempre hacemos nuestras formaciones para profesionales, pero a veces cuesta un poco volver a recordarse de estos nombres, pero es un tema de tiempo, ¿no? Vale. Y ahora aquí es importante lo siguiente. Este grupo nuclear medial que recibe esta información, que sube por estas 5 vías, se relaciona con algunas estructuras centrales importantes. ¿Okay? Entonces ya estamos hablando de que este impulso llegó por la segunda neurona al tálamo. Del tálamo ahora lo que se está haciendo es distribuir esta información. ¿Okay? Entonces ahora, respecto a este grupo talámico medial, el grupo nuclear medial, esta información va a llegar a la corteza insular. ¿Okay? Corteza insular. Okay. La corteza insular es un punto importante cuando hablamos de respuesta al dolor. La corteza insular es una parte importante cuando hablamos de componentes afectivos, cuando hablamos de componentes cognitivos, cuando hablamos de componentes autonómicos.
¿ok? Cuando hablamos de componentes autonómicos. Entonces apunta esta parte medial, esta parte de la corteza insular, es la parte del sistema que después de recibir la información, este grupo la distribuye, y es la parte del sistema que afecta a los componentes internos. Afecta a los componentes internos, la percepción de los componentes internos. Entonces, por ejemplo, una chica, cuando tiene ahí el dolor de cólico menstrual, que a veces no sabe describir bien la sensación que está teniendo, es que me aprieta, me comprime, es que hay una sensación aquí que, no sé, parece que algo pasa, algo no está bien. O sea, esta respuesta interna mal identificada, mal señalada, que uno no sabe qué es lo que está pasando, pero sabe que pasa algo, esta respuesta más interna tiene que ver con este grupo más medial. Esta respuesta más interna tiene que ver más con la parte afectiva del componente dolor crónico, tiene que ver más con la parte cognitiva del componente dolor crónico y tiene que ver con esto que hemos dicho antes, tiene que ver más con la respuesta autonómica. Cuando hablamos de respuesta autonómica estamos hablando de la respuesta simpática y estamos hablando de la respuesta vagal, estamos hablando de la respuesta parasimpática, ¿okay? Entonces fíjate qué interesante que cuando hablamos de dolor crónico, músculo esquelético, parte de la información va a este grupo talámico medial, a esta corteza insular, que va a generar cambios importantes en la modulación autonómica, y no solo en la modulación autonómica, sino también en la modulación afectiva y la modulación cognitiva. Es un poco el tema del paciente con dolor crónico cuando te dice, es que no sé, parece que no me concentro bien, parece que algo pasa, parece que... y empieza a llorar y pierde el control sobre sus emociones. ¿Okay? Entonces, un poco estas características que vemos en pacientes que sufren con dolor crónicos y además tienen muchas comorbilidades ahí asociadas, son diabetes, alteración del sueño, del sistema gastrointestinal y por ahí va. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ok. Entonces, esto es la parte que sube. ¿Vale? Estamos recibiendo estas informaciones. Esta información salió de un sistema somático periférico, está subiendo, se divide y nos llamó la atención esta parte del grupo medial, que es la parte que nos interesa más en este contexto. Vale. Esta es la parte que sube. Ahora hay una otra parte, que es la parte de modulación del dolor. La parte que sube lleva la información hacia arriba, ¿ok? Y el sistema está acostumbrado a recibir informaciones. Recibimos informaciones, miles de informaciones todo el tiempo, todo el rato recibimos informaciones. ¿Vale? El sistema lleva informaciones hacia arriba. Esto no significa que esto vaya a convertirse en dolor. No tiene por qué convertirse en dolor. ¿Y por qué no tiene por qué convertirse en dolor? Porque tenemos un tremendo mecanismo de compensación. Tenemos un tremendo mecanismo para reorganizar todo esto que está pasando en el momento que esté pasando. ¿Vale? Y cuando hablamos de dolor. ¿Y cuál es este mecanismo? Este mecanismo se llama inhibición descendente. ¿Okay? Inhibición descendente. A veces suena un poco raro, inhibición descendente, pero inhibición descendente es más o menos así. Están subiendo múltiples estímulos. Estos estímulos podrían estar señalando al sistema nervioso central que hay que doler, me va a doler, pero el hecho de que esté subiendo información no significa que vaya a doler. Va a doler algo si esta vía inhibitoria descendente no funciona bien o si el cerebro decide que tiene que doler. ¿Ok? Entonces hay dos perspectivas diferentes. O esta vía no funciona bien o el cerebro decide por sí mismo que tiene que doler porque este estímulo fue un estímulo que yo tengo que generar protección y un dolor agudo es un estímulo de protección biológica, te duele de forma aguda para que puedas entender que algo está mal y puedas protegerte. ¿Vale? Entonces esta vía inhibitoria descendente, su función es inhibir al dolor. Ok. Y esta vía inhibitoria descendente, que pues es tu farmacia interna, ¿ok? Es ahí donde vas a producir opioides endógenos. Los opioides endógenos, las encefalinas, las endorfinas, las vas a producir ahí, en esta vía inhibitoria descendente. ¿Vale? Es tu farmacia interna. Está ahí disponible como tu ibuprofeno interno para que no tengas que tomar pastillas, medicación ni nada de esto para resolver el problema del cuerpo.
Entonces, cuando hablamos de vía inhibitora descendente, dos núcleos en el sistema nervioso central, dos núcleos centrales nos llaman la atención, que son imprescindibles que estén funcionando bien para que podamos generar una buena modulación del dolor. ¿Ok? Uno de ellos, el núcleo magno del RAFE, otro de ellos, el locus ceruleus o locus ceruleus, como queráis. Bueno, el locus ceruleus. El núcleo magno del RAFE es la parte ambos de ellos, el locus ceruleus y el núcleo magno del RAFE, están vinculados, están relacionados a una otra estructura, y esta es la estructura clave cuando hablamos de inhibición del dolor, que se llama sustancia gris periacueductual. ¿Okay? El núcleo del RAFE y el locus ceruleus están relacionados a una estructura que es clave en la inhibición descendente, que es la sustancia gris periacueductual. Esta sustancia gris periacueductual está ahí, en la firma neurofisiológica de la modulación del dolor, es de donde van a salir los impulsos para activar el núcleo del RAFE y activar lo que sería la vía serotoninérgica, y es de donde van a salir los estímulos que van al locus ceruleus, y del locus ceruleus es donde vamos a tener la activación de la vía noradrenérgica. ¿Okay? Entonces, fijaros, lo que tenemos es la modulación de la sustancia gris periacueductual, la divido en dos, núcleo magno del RAFE, luego locus ceruleus. De los dos vienen dos estímulos, uno serotoninérgico, otro noradrenérgico, y esto todo va a llegar ¿dónde? Va a llegar en el cuerno posterior de la médula espinal, en el mismo lugar donde entró el impulso que me estaba produciendo esta nocicepción. Entonces, por ejemplo, si es un segmento metamérico de C5, esta información va para el segmento metamérico de C5, plum, y voy a hacer la activación de este circuito aquí, me va justo ahí, en la lámina 1, en la lámina 2, las láminas, las láminas de la médula espinal, donde este estímulo llega, y cuando llega la información de la sustancia gris periacueductual, ahí en este mismo segmento, lo que pasa es que inhibimos el procesamiento del dolor. ¿Okay? Entonces ahí tenemos vías serotoninérgicas, vías noradrenérgicas que van a activar nuestro circuito opioide endógeno, y esto lo que va a producir es aumento de producción de encefalinas, de endorfinas y bla, 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 y ahí dejo de percibir el dolor. ¿Vale? Ese es el proceso básico músculo-esquelético. Ok. Ahora hemos entendido más o menos el proceso básico músculo-esquelético. Vale. Ahora, cuando vayamos a hablar, y ahora vamos a empezar a relacionar la víscera con eso, ¿okay? Y vamos a empezar a entender la importancia del SNA, del sistema nervioso autónomo, en esta modulación. Ya habéis tenido ahí una idea de la importancia, porque todo esto que hemos hablado va también por el núcleo talámico medial. El núcleo talámico medial afecta a la cognición, afecta a la parte afectiva y afecta a las respuestas autonómicas, como habéis visto, ¿no? Y son estímulos musculoesqueléticos, tal cual. Pero hay otros tipos de estímulos que son muy importantes en nuestros pacientes crónicos y complejos, que son los estímulos viscerales, que van a influir en esta modulación musculoesquelética. ¿Okay? En esta modulación periférica de la rodilla, de las lumbares, de las cervicales, de la migraña, de lo que sea. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de vísceras ahora. ¿Okay? Y cuando hablamos de vísceras, no puede entender vísceras como si fuera un cuádriceps. Hola, Tere. No puede ser lo primero. No puedes entender una víscera como si fuera un cuádriceps. ¿Vale? ¿Por qué no puedo entender una víscera como si fuera un cuádriceps? Porque el sistema visceral es más complejo que el sistema somático. Entonces no puedes entender y tratar una víscera como si fuera un cuádriceps. ¿Okay? En este caso no estamos hablando de tratar vísceras ni con osteopatía, ni con terapia manual, ni nada de eso. Entonces, si esto entra en tu cabeza, no estamos hablando de nada de esto. Estamos hablando de una cosa mucho más allá de eso. ¿Vale? La víscera tiene una doble inervación. Y esto ahí ya empieza a cambiar respecto al sistema somático periférico. ¿Vale? La víscera tiene una doble inervación. Entonces imagínate que está aquí la víscera,
puede ser una víscera hueca, una víscera maciza, y eso será importante en algún momento que sepa si estamos hablando de una víscera hueca o de una víscera maciza, porque los tipos de estímulos que se generan y el tipo de estímulo que recibe cada una de ellas o que es mejor para cada una de ellas es diferente. Entonces imagínate una víscera, puede ser aquí mi vasito de NASA. Imagínate que mi vasito de NASA es una víscera. Puede ser el estómago, puede ser el intestino, puede ser el esófago, puede ser el hígado, puede ser la vesícula, lo que sea. Okay. Ahora vamos a imaginar lo siguiente. Otra vez vamos a hablar de vías que suben. ¿Ok? Otra vez vamos a hablar de vías que suben. ¿Ok? Vías que suben son vías aferentes, la información que va hacia arriba. Dale. Y hemos hablado que la información que va hacia arriba, cuando sale del sistema somático, esta información va toda por la médula espinal. Esta información va toda por la médula espinal. ¿Ok? Entonces tiene que entrar en el cuerno posterior de la médula espinal para que pueda subir ahí por los tractos espinotalámicos, espinorreticular, todo lo que hemos dicho. Ahora, para la víscera vamos a tener una doble vía. Una vía de ellas, estamos hablando de aferentes viscerales. Esto no es sistema nervioso autónomo, aferentes viscerales no son sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso autónomo son motores, son eferentes, no son aferentes. Vamos a tener en la víscera una vía que es una vía espinal, y esta vía espinal va a seguir el mismo recorrido del nervio que hace la inervación de la víscera en sí misma. Entonces imagínate lo siguiente: el paciente hizo una cirugía de vesícula biliar, ¿okay? Donde es más común que tenga su referencia del dolor en el hombro derecho. Bueno, ¿por qué en el hombro derecho? Porque la inervación de algunas estructuras ahí del envoltorio, de algunas estructuras hepatobiliares, tienen inervación del nervio frénico. Entonces, cuando se irrita es del lado derecho. Entonces, cuando se irrita este envoltorio, lo que suele pasar es que este estímulo aferente que sube por una vía frénica, esta vía frénica va a las cervicales, de las cervicales va al hombro derecho. Vale. Bajamos un poco más. Si vamos al estómago, lo que vas a observar es que esta referencia de dolor suele subir a la zona interescapular, por ejemplo, y puede subir para cualquier uno de los dos hombros. Entonces, ¿de dónde sale la inervación del estómago? De los espacios de las vértebras desde T5 hasta T10 o T9. Entonces es más o menos ahí donde esperas los espasmos, las contracturas espinales y la referencia por la convergencia somática. Esto puede reflejarse también como dolores en los hombros. Entonces, la aferencia visceral, la información visceral que va por la médula espinal, va a seguir el mismo recorrido del nervio que hace la inervación de la víscera en este tema, en esta cuestión, un nervio simpático. ¿Okay? Entonces, haría falta ahí saber cuáles son los segmentos vertebrales que hacen la inervación de esta víscera para saber si este dolor referido visceral, que se refleja en el sistema somático, por eso no es sistema visceral, se refleja en el sistema somático, si esto puede estar viniendo de un problema visceral. Esta es una vía. La primera vía, que es la vía espinal, que va a convergir con todas estas informaciones que vienen del sistema somático. ¿Okay? Ahí en el cuerno posterior de la médula espinal, esta información que viene de esta parte y de la parte interna va a convergir al mismo punto de la médula espinal. Okay. Y hay una otra vía de información, cuando estamos hablando de información nociceptiva. Hay una otra vía de información nociceptiva visceral. ¿Cuál es esta otra vía? Es el vago. Y el vago no va por una vía espinal. El vago sube por el recorrido del vago aferente, como hemos visto en la semana pasada. Si no lo has visto en la semana pasada, es el recorrido del vago, que tenemos ahí vídeos en YouTube que puedes verlos ahí para consultar todo esto. Y esto va a subir por una vía vagal y va a llegar al núcleo del tracto solitario, y el núcleo del tracto solitario que está localizado ahí en el tronco encefálico. ¿Vale? Entonces la inervación visceral va a seguir una doble vía.
una vía espinal, así como el sistema somático, donde va a haber la convergencia somatovisceral o viscerosomática o viscerovisceral, y una vía vagal que va por este otro lado, aquí va directamente al tronco encefálico, al núcleo del tracto solitario. ¿Vale? Bien, ¿y cuál es la información que sube por la vía vagal? La información nociceptiva que sube por esta vía vagal es una información química, es una información de sensaciones aversivas, es una información de hinchazón, por ejemplo, cuando el paciente se siente más hinchado, o cuando ves que su abdomen está bien, pero te dice, es que tengo una sensación de que tengo el estómago hinchado, o el abdomen hinchado, el intestino hinchado, la panza hinchada, lo que sea. Es la sensación que está asociada a náusea, es la sensación que está asociada a la parte afectiva. Es decir, cuando tengo esta sensación aquí, la verdad es que ya no controlo mis emociones o no controlo el llanto, me pongo mucho más ansioso, y a sensaciones que no son sensaciones placenteras, desagradables, asociadas a la función visceral. ¿Ok? Entonces, fijaros, por una vía yo llevo esta información a los mismos segmentos responsables por recibir información de los sistemas somáticos, donde hay convergencia de información visceral con la información somática, y por un otro lado yo llevo esta información por una vía vagal, que ahí no va a convergir aquí en la médula espinal, pero va a generar cambios en la modulación del tronco encefálico. Y cuando estamos hablando de cambios en la modulación del tronco encefálico, estamos obviamente hablando de modulación de funciones internas básicas: tensión arterial, frecuencia cardíaca, regulación de la glucosa, regulación de la insulina, y por ahí va. ¿Vale? Muy bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Estas fibras viscerales tienen por características ser fibras más del tipo C. ¿Te acuerdas que hemos dicho antes que teníamos fibras más rápidas de transmisión en los estímulos térmicos y mecánicos del sistema somático, y receptores polimodales que tenían fibras del tipo C? Estas fibras aferentes viscerales tienen por características que sean fibras más del tipo C, es decir, fibras de transmisión lenta. ¿Okay? Y es muy curioso cuando hablamos de la densidad de la inervación visceral, porque fijaros qué interesante. Un 85% de las neuronas sensitivas que converge al cuerno posterior de la médula espinal, hablando de una vía espinal, un 85% de estas informaciones son informaciones somáticas, solamente un 15% son informaciones viscerales. Fijaros, solamente un 15% de la información que llega al cuerno posterior de la médula espinal son informaciones viscerales. Entonces, tu cuerpo está mucho más acostumbrado a sentir ¿qué? Sensaciones somáticas. 85% de las sensaciones que convergen a la médula espinal son sensaciones somáticas. ¿Y qué es lo que no está acostumbrado a sentir? Sensaciones viscerales, porque es un 15% de la cantidad de informaciones que llega ahí. Pero luego, al llegar ahí, este 15% de información, ¿te acuerdas que hemos dicho que hay vías que llevan la información somática del segmento medular al tálamo? ¿Te acuerdas que habíamos dicho esto? Que habían 5 vías que llevaban informaciones hacia arriba. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Entonces, 15% de la información llega al cuerno posterior de la médula espinal, pero un 50% de las neuronas de segunda orden, un 50% de estas neuronas lleva informaciones viscerales hacia arriba. Entonces, esto nos habla mucho de la densidad de la información. Entonces, un 15% me lleva la información al cuerno posterior, pero luego, cuando esta información ya está ahí, un 50% de las neuronas de segunda orden van a transmitir esta información hacia arriba. Entonces, cuando el sistema, nuestro cuerpo, está mucho más acostumbrado a sentir problemas somáticos porque recibe un 85% de estimulación de los circuitos somáticos. No está acostumbrado a sentir nada en la víscera. Y esta es una de las posibles explicaciones de por qué no sabemos sentir dolores viscerales, porque no tenemos centros especializados en sentir dolores viscerales. El cuerpo hace lo que está habituado a hacer. Cuando esta información va a converger al mismo segmento medular,
lo que suele pasar es que al converger al mismo segmento medular y al disponer de 50% de las neuronas de segunda orden que llevan la misma información somática y la misma información visceral por una misma vía, lo normal es que tengamos ahí estímulos que vienen de la víscera a circuitos que sean somáticos, que no vayan a reflejarse en la víscera, sino que en circuitos musculoesqueléticos. Y ahí contracturas musculares y todo esto que sabemos que ocurre, ¿vale? Esta convergencia de impulsos va a producir un montón de sensaciones referidas. Sensaciones referidas para los trapecios. ¿Cuántos fisios, osteópatas, quiroprácticos nos reciben pacientes en consulta que dicen: es que esto aquí se me carga mucho, aún más cuando duermo mal, aún más cuando como mal, aún más cuando salgo de fiesta con los amigos, si estoy más estresado, se me carga todo esto. ¿Y cuál es la primera cosa que asocias? A la tensión muscular, y está bien que asocias a la tensión muscular. El tema es que este cambio en el metabolismo de las vísceras, este cambio en el mecanismo de las vísceras, sea por el alcohol, sea por la comida, sea por la inflamación de bajo grado, va a activar circuitos comunes entre el circuito muscular y el circuito visceral, que va a generar sensaciones somáticas cuando de verdad el problema es visceral. Y si el problema es visceral, lo que deberíamos estar mirando es la regulación simpática y la regulación parasimpática, ¿okay? Y es muy curioso porque los estímulos viscerales no responden a lo mismo que serían los estímulos somáticos. Entonces, por ejemplo, los estímulos viscerales, el estímulo somático, si tengo un trauma aquí, en el circuito somático, yo puedo percibir esto como dolor. Pero este mismo estímulo probablemente en una víscera no vaya a producir ningún tipo de sensación. La víscera responde diferente a los estímulos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vísceras huecas, como el tracto gastrointestinal, por ejemplo, suele responder más a la distensión, al estiramiento. Vísceras macizas, como el hígado, por ejemplo, suelen responder más a la compresión, a la parte química, ¿okay? Mientras que el sistema somático va a responder a la vibración, al tacto, a otro tipo de situación, ¿vale? Seguimos con mi guión aquí para no perder nada. Ahora, sean receptores viscerales, sean receptores somáticos, ambos tienen la posibilidad de convertirse en receptores que son sensibles, sensibilización periférica, ¿okay? Vengan por una vía somática o vengan por una vía musculoesquelética, ¿vale? Y esto es importante, ¿por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, en un paciente que sufre con síndrome de intestino irritable, por ejemplo, o un paciente que tuvo una inflamación intestinal importante, o que tuvo un episodio de gastroenteritis importante, y ojo, apunta eso, que haya producido dolor, que haya producido trastornos importantes, ¿okay? Lo más común cuando tenemos estas vías sensibilizadas es que el primer evento haya producido dolor. No solo, pero es lo más común. Entonces, imagínate lo siguiente. Cuando tenemos pacientes con síndrome del intestino irritable, por ejemplo, o pacientes con fibromialgia, por ejemplo, lo que tenemos son múltiples puntos en el cuerpo que le duele al paciente, ¿no? Me duele eso, me duele la columna, me duele la cadera, me duele no sé qué, me duele no sé qué. Okay. Aquí empezamos a pensar el músculo, el no sé qué, la fascia, el ligamento, la biomecánica, ¿no? ¿Quién no piensa en la biomecánica como una posible explicación? Para problemas, para este tipo de pacientes no tiene nada que ver. Pero vamos pensando, vamos a poner acupuntura, fisioterapia invasiva, manipulación, maniobras faciales, terapia craniosacra, ok, son estímulos, ¿vale? Entonces, imaginaros lo siguiente, en estos pacientes, por ejemplo, que sufren con síndrome de colon irritable, que sufren con Crohn, colitis, condiciones inflamatorias, lo que suele pasar es que
Cuando tenemos este primer episodio de dolor, este primer episodio de inflamación, de lo que sea, ¿te acuerdas que hemos dicho que habían 4 tipos de receptores? Térmicos, mecánicos, polimodales y silentes o silenciosos. ¿De acuerdo? Pues entonces, cuando estas personas tienen este primer evento, este primer episodio de inflamación importante, estos receptores silentes, que eran silenciosos, no respondían a nada, no disparaban potencial de acción para nada, estos receptores silentes se convierten en nociceptores. Es decir, se activan. Y se activan ahora para generar informaciones que van a llegar al sistema nervioso central como informaciones pro-dolor, pro-algogénicas. Entonces, son receptores que antes estaban silenciados, estaban callados, y ahora que se han despertado, van a generar un bombardeo, un aumento de la cantidad de estímulos que va en dirección al sistema nervioso central. Okay. ¿Qué suele pasar en estos pacientes? ¿No? Lo que suele pasar en estos pacientes, si te acuerdas que un 15% de las informaciones llega al cuerno posterior de la médula espinal, entonces ahora empezamos a tener un bombardeo de esta información en dirección al cuerno posterior de la médula espinal, y un 50% de las neuronas de segunda orden llevan esta información por tractos, por vías que son vías comunes del sistema musculoesquelético. ¿Qué es lo común de pasar? Cuando yo tenga una inflamación, una irritación del sistema gastro, este reflejo no se va a reflejar solamente en el sistema gastro, sino que también va a reflejarse en el sistema musculoesquelético. Y va a reflejarse en el sistema musculoesquelético, por ejemplo, como una contractura. Contractura muscular. Tú palpas ahí, ¡uy, qué piedrita! ¡Madre mía! Y le tratas una vez, le tratas 2 veces, le tratas 3 veces, le cambias la dieta, le mejoras el sueño, y no mejora la contractura sigue, es una contractura, oye, madre mía, este paciente siempre me llega súper duro, súper rígido, súper contracturado, y yo sigo intentando buscar técnicas musculoesqueléticas para generar esta modulación, pero no llega. ¿Por qué no llega? Porque este es el reflejo de lo que está pasando, no en el sistema periférico musculoesquelético, sino que en el sistema periférico visceral, ¿okay? Porque comparten vías, ¿te acuerdas? Ok, vale. Y entonces, lo que empieza a pasar es que empezamos a tener este aumento de la estimulación periférica. No voy a entrar aquí en detalles, pero podríamos poner ahí que esto va a aumentar los canales que son canales sensibles, son canales que reciben informaciones en la hendidura sináptica. No voy a meterme ahí porque ya es mucho detalle, pero el cuerpo empieza a disparar más potenciales de acción, y cuando empieza a disparar más potenciales de acción, esto puede ser con la dieta, mala dieta, por ejemplo, lo que pasa es que esta excitabilidad del cuerno neuronal, al estar aumentada, va a empezar a disparar impulsos en dirección a los músculos y no solo en dirección a las vísceras. ¿Qué es lo que el sistema está acostumbrado a percibir? Dolor en los músculos. ¿Y qué es lo que el sistema va a empezar a reproducir? Lo mismo que está acostumbrado a sentir. ¿Ok? Vale. Y Luis, ¿por qué es tan importante esta información? Porque fijaros, cuando queramos, esto en la formación hablamos mucho, cómo se mide el sistema autónomo y todo esto, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de estímulos que van a generar cambios en estos sistemas viscerales, estamos hablando de estímulos que tienen que generar cambios no solamente en la vía que baja, en la respuesta, que sería la inhibición del dolor, pero también tiene que generar cambios en la pregunta, en la vía ascendente, en la información que sube. ¿Okay? Esto tiene que generar cambios en la información que sube. Entonces, cuando yo cambio una dieta, estoy intentando generar cambios en la información que sube. Cuando yo hago un abordaje musculoesquelético periférico, yo estoy intentando producir cambios en la información que sube, para que el sistema pueda producir por sí mismo cambios en la información que baja, ¿okay? Producir una mejor inhibición. ¿Y cuáles serían los mejores estímulos, por ejemplo, para estas estructuras? Bueno, depende un poco del contexto, pero para órganos, para estructuras huecas, por ejemplo,
Los estímulos más eficientes serían los estímulos de distensión, de tracción, por ejemplo, como las estructuras mesentéricas, ¿vale? Y cuando hablamos, como hemos dicho antes, para estructuras más macizas, como el hígado, el páncreas, lo ideal son estímulos más de compresión. ¿Okay? Y fijaros qué interesante. Cuando se investigó, y esto se investigó en pacientes que sufrían con dolor esofágico, si no me equivoco, déjame ponerlo aquí para darles la información correcta. Cuando hablamos de estímulos para el sistema visceral, cuando hablamos de estímulos para el sistema visceral, esto vale mucho para nutricionistas, médicos integrativos, incluso para fisioterapeutas. Cuando hablamos de estímulos para el sistema visceral, no importa tanto la cantidad de líquido. Vamos a poner así. ¿Qué creéis que es lo que más modula la respuesta visceral? Lo que mejor organiza las funciones viscerales. Las funciones viscerales estamos hablando de problemas de hígado, ¿no? Hipercolesterolemia, estamos hablando de problemas cardíacos, de problemas pulmonares, problemas autoinmunes, problemas de la modulación del páncreas, del estómago, del intestino, del útero, de los ovarios, de la próstata, problemas viscerales. ¿Okay? Cuando hablamos de problemas viscerales, ¿qué creéis que es lo que afecta más a la respuesta visceral? ¿Es el volumen, por ejemplo, de líquidos? ¿Es el volumen de gases? ¿Es el volumen de sólidos? ¿O son las presiones? ¿Qué creéis que es lo que cambia más la respuesta visceral? ¿Qué creéis que es lo que regula más la respuesta visceral? Los volúmenes, por ejemplo, un paciente que tiene problemas en la microbiota intestinal, un paciente que tiene problemas en la permeabilidad de barrera. ¿Qué creéis que es el principal problema? ¿Es la cantidad de gases, por ejemplo, que tiene en el intestino? ¿O qué es la cantidad, no sé, de líquidos, si tiene inflamación? ¿O qué es la cantidad de sólidos, de comidas que tengan ahí? Es el cambio de presiones. Perfecto, es el cambio de presiones. El cambio de presiones entre el tórax, el abdomen y la pelvis. Es el principal mecanismo regulador de las funciones viscerales. Entonces, Luis, ¿por qué me estás diciendo eso? Estoy diciendo eso porque cuando tengamos un paciente crónico que tenga problemas en el sistema musculoesquelético con características como estas que hemos dicho de contracturas recidivantes, por ejemplo, luego les doy otras características, con contracturas recidivantes, por ejemplo, ¿dónde es que invierto mis esfuerzos cuando voy a elegir la mejor forma de tratamiento? Bueno, si soy médico integrativo, si soy nutricionista, es en el cambio de la dieta. Si soy fisio, es en el trabajo en el sistema facial, el trabajo en el sistema muscular, el trabajo en el sistema de movimiento, el trabajo no sé qué. Ok, si soy, bueno, ya iba sumando, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿cómo valoráis el cambio de presiones internas? ¿Cómo valoráis eso? Pues no tengo ni idea cómo valorar eso, pues eso es un problema. ¿Por qué? Porque si trabajas con intestino irritable, si trabajas con fibromialgia, donde hay estreñimiento, donde hay diarreas, o donde hay problemas con saciedad precoz, donde hay problemas con la modulación y la respuesta del colesterol, por ejemplo, por el hígado, o de la insulina, de la glucosa, por el páncreas, los principales estímulos que son capaces de generar regulación de estas vías son estímulos presóricos. ¿Y cuáles son los principales estímulos que se utilizan los profesionales de la salud para poder disminuir esta carga? El principal estímulo que se utiliza es cualquier otra cosa menos cambios de presión. Y estos cambios de presión, en un primer momento, pueden ser cambios pasivos, pero no pueden ser sostenidos cambios pasivos. El circuito tiene que tener la capacidad de hacer sus cambios de presión solo y nada más. ¿Okay? Entonces no puede ser pasivo tampoco. ¿Vale? Aún más porque pasivo suele generar más sensibilización del cuerno posterior de la médula espinal cuando hablamos de problemas viscerales por la sumación temporal. Entonces, ¿entiendes? El razonamiento cuando hablamos de problemas viscerales
está todo alterado, porque estamos intentando cambiar algunos elementos que ni siquiera son los principales elementos para la modulación de la respuesta visceral. ¿Entiendes? Entonces, esto es clave. Y ahí este trabajo tiene que estar integrado entre el tórax, el abdomen y la pelvis. Muchos profesionales invierten mucho tiempo en el tema respiración. Si la respiración es diafragmática, pero tengo una pérdida de soporte pélvico, pierdo igual presiones. O si el tórax no se mueve, ¿de acuerdo? Pierdo igual presiones, ¿vale? Pero no es el tema mecánico, otra vez. No os detengáis, es el sesgo de todos nosotros, no os detengáis en el tema mecánico, esto funciona mal. No. El tema es que la modificación del comportamiento de las presiones va a generar sobrecarga de estímulos sobre el cuerno posterior de la médula espinal y sobre el vago, que va a reflejarse como problemas de dolor musculoesquelético, en problemas con fibromialgia, colon irritable y todo esto. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos, que ya vamos de camino al final, cuando hablamos de problemas viscerales, hay dos características más que deberías sumar a eso. Ok, ¿cuáles son las dos características más que yo debería sumar en mi razonamiento del águila, ¿no? Para pensar en estos pacientes? Otra vez, os refuerzo. Esto es una continuidad de lo que hemos hablado la semana pasada. Este sábado empezamos nuestra formación para profesionales de la salud. Si no recibiste las informaciones y estás interesado en profundizar más tus conocimientos, escribe CNA aquí abajo, te enviamos toda la información para que puedas profundizarte en este mundo con nosotros, ¿vale? Estás invitado a hacerlo, a conocer todo este universo y cómo esto influye en la clínica de tus pacientes. Ahora, dos características más. La primera de ellas, pacientes que sufren con dolor visceral. Los dolores viscerales están asociados a problemas de trauma por abuso físico o abuso sexual. ¿Okay? Punto número 1. Todo el problema visceral tiene que ver con eso. No he dicho eso. He dicho que los problemas viscerales suelen estar asociados. No son solo, no es causa y efecto, suelen estar asociados. Asociados no es una relación de causa y efecto. Es decir, cuando uno sufre un abuso físico o un abuso sexual, esto suele, en fases muy tempranas aún más, suele generar desorganizaciones importantes de nuestra regulación del sistema de estrés, que a mediano y largo plazo puede desencadenar estos dolores viscerales, estos problemas de regulación visceral. Esto está asociado a colon irritable, fibromialgia, un montón de otras situaciones. Ahora, esto es asociación. Y es diferente del siguiente punto que les voy a comentar, que es la correlación con ansiedad y depresión. Y es la correlación con ansiedad y con depresión. ¿Por qué es diferente asociación de correlación? Porque la asociación es la presencia de una cosa puede estar asociada a la presencia de otra, o la presencia de una favorece la presencia de otra. Pero cuando estamos hablando de correlación, esto puede ser una correlación positiva o una correlación negativa. Si es una correlación positiva, cuanto más tengo de una, más tendré de la otra. Si es una correlación negativa, cuanto menos tengo de una, más tendré de la otra. Es diferente una cosa de la otra. Cuando estamos hablando de ansiedad y depresión, estamos hablando de una métrica de correlación que nos dice que cuanto más grave la ansiedad, cuanto más grave la depresión, peores serán los problemas viscerales y peores serán las sensaciones de dolor percibidas en el sistema musculoesquelético. Esa es una relación de correlación. Cuanto más una, más las otras. Eso se llama jerarquía de sistemas. Es algo que trabajamos dentro de la formación, jerarquía de sistemas. No puedes modular un sistema bajo si el sistema alto está prendido a fuego. ¿Por qué? Porque simplemente, jerárquicamente hablando, el sistema alto es más importante que el sistema bajo, y el hecho de que el sistema alto esté descontrolado va a potenciar todas las respuestas del sistema bajo. ¿Ok? ¿Entendido esto? Dos características más. ¿Vale? Los problemas viscerales, ya vamos de camino al final,
además de estas dos características más que hemos hablado, también están asociadas, hay varias zonas del circuito cerebral que podríamos estar hablando de ellas. Les recomiendo leer, si os interesa, el artículo de Ronald Melzack, que es From the Gates to the Neuromatrix, ¿okay? Que va a hablar sobre la influencia de los estímulos viscerales en zonas del sistema nervioso central que están relacionadas a la corteza insular, al sistema límbico, asociados con la emoción, con la construcción de la cognición, con la construcción incluso de este perfil de seguridad y de la gestión emocional, por ejemplo cuando sufrimos de un dolor. ¿Vale? Déjame avanzar aquí, que ya vamos a caminar al final. Entonces, no se puede negligenciar los problemas viscerales en problemas musculoesqueléticos. No podemos negligenciar la influencia de los problemas viscerales en dolores musculoesqueléticos, si no estarás metiendo agujas por toda la vida en tus pacientes crónicos. Porque ese es el recurso que tengo. Mentira. El mejor recurso que tienes es entender cómo conectar puntos del razonamiento clínico. ¿Okay? Asunción, esto ya está traducido al castellano. Esto es lo bueno, ¿no? Esta es la parte buena. Bien, subimos. Aquí. Más cosas. Que sean importantes ahora. Respuestas emocionales como agobio, ansiedad, esto ya hemos hablado. Esto es clave. Esto es clave. Lo siguiente. Y ahí es importante la temporalidad de los eventos. Uno de los pilares de la construcción del razonamiento clínico cuando hablamos del sistema nervioso autónomo. Uno de los pilares de la construcción del razonamiento clínico. Temporalidad de los eventos. ¿Ok? ¿Por qué temporalidad de los eventos? Porque, por lo siguiente. ¿Os recordáis que os comenté? Cuando el problema visceral sensibiliza la periferia y empieza a influir sobre los problemas crónicos musculoesqueléticos, cuando el problema visceral empieza a hacer esto, en general, en el primer episodio, en el primer evento, hubo algo importante. Hubo algo de dolor. ¿Ok? Hubo algo de dolor. ¿Vale? Lo tenéis pendiente, ¿no? Vale, entonces, ¿cuál es la evolución natural de esto? ¿Cuál es la progresión natural de eso? Es, primero, un dolor profundo, un dolor más difuso, mal definido, ¿ok? Luego, percepción de agobio, aprieto, compresión, constricción, cólico, algo así. Síntomas autonómicos, náuseas, vómito, palidez cutánea, sudoresis, alteración de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la temperatura corporal. De hecho, Nacho vino hoy por la mañana, mi fisio, mi osteópata, vino hoy por la mañana. Yo le dije, tengo frío. Estábamos en casa, el aire acondicionado estaba puesto, yo llevaba abrigo. Él me miró y yo le dije, mala señal, ¿no? Tengo frío, llevo abrigo dentro de casa y todo está caliente, significa que mi sistema simpático probablemente está más elevado de lo que debería. No estaba, sí que estaba, pero no estaba tanto. Ok, más que esto, aún en estos primeros momentos, ¿vale? Muchas veces respuestas emocionales importantes, incluso respuestas de ansiedad, y esto tarda algunas horas. Tarda algunas horas, ventana de tiempo, tarda algunas horas. Luego, si permanece el estímulo, esto cambia. ¿Y cambia a qué? Esto se va a sustituir por un dolor referido somático. Un dolor visceral referido en el sistema somático. ¿Habéis pillado la idea? Empieza con un estímulo visceral. Durante algunas horas, un día o dos, tienes
toda esta sopa química que te genera síntomas viscerales, pero luego si esto se mantiene, ya no percibes más los síntomas viscerales, sino que lo que vas a percibir ahora son dolores en el sistema músculo-esquelético. Esa es la progresión natural del evento. Por esto la necesidad de establecer bien la temporalidad de los eventos. ¿Lo habéis pillado la idea o no? Después, el dolor suele ser referido al sistema somático, aunque no esté en el sistema somático. ¿Sí o no? Vamos a ver aquí. Es ese Hugo. Ronald Mertzak. Eso es. Gate Control Theory of Pain. Creo que fue este que he dicho, ¿no? A ver. O no. Espera. Creo que fue este. Déjame ver. 22 aquí. From the gates to the neuromatrix. Neuromatrix. From the gates to the neuromatrix. Okay. De la puerta a la neuromatriz. Este es el de Ronald Mertzak. ¿Ok? Vale. Luego, para terminar, otras cosas que puedo identificar en mi paciente visceral, ¿vale? Que tengan que ver con el SMA, que yo debería estar valorando el SMA, pero no estoy valorando el SMA y voy a seguir haciendo maniobras viscerales para intentar resolver esto y no va a funcionar nada porque no es así que funciona. ¿Ok? Ahora, más cosas. Además de la contractura sostenida, ¿vale? Esta contractura sostenida va a empeorar. No os voy a explicar ahora porque no habría tiempo para eso, pero esta contractura sostenida en el sistema musculoesquelético, imagínate lo siguiente. Yo tengo una contractura que está en el sistema musculoesquelético por una respuesta visceral. ¿Sí? Entonces, tengo una respuesta visceral, por ejemplo, una úlcera o una irritación del estómago, empieza a generar una contractura del trapecio, ¿vale? El sostenimiento, el mantenimiento de esta contractura ahí, lo que va a empezar a producir son informaciones somáticas, porque ahora tengo una contractura aquí, que es reflejo de un problema visceral, pero me está alterando la percepción en un circuito somático. Entonces, esta información ahora también va a generar una nueva vía de comunicación que va al cuerno posterior de la médula espinal, pero ahora esto va como si fuera una sensación somática, me va a activar otros circuitos. ¿Okay? Y cuando aumento esta contractura aquí, yo empiezo a generar lo que llamamos de loop positivo. No es un loop de regulación homeostática, por esto no suele afectar al cambio de la señal directamente, pero es un loop positivo, es decir, la víscera alterada me altera el músculo contracturada me retroalimenta el cuerno posterior de la médula espinal, que me envía información hacia arriba y me baja una información como si fuera dolor, y ahí soy incapaz de interrumpir este loop. ¿Okay? Esto en otro contexto, dentro de la formación lo hablamos, pero en otro contexto nos interesaría. ¿Vale? Más aquí, 31 para terminar. Entonces, más que eso, son pacientes que además de la historia de problemas viscerales que han manifestado dolor, son pacientes que suelen empeorar su condición clínica cuando las funciones están puestas a la prueba, es decir, con las digestiones, postdigestiones, en ayunas, cuando estoy en una reunión de trabajo, cuando como dulce, cuando las funciones metabólicas están puestas a prueba, yo necesito de mejor regulación de ellas, ¿vale? Son pacientes que suelen sufrir con hiperalgesia, porque tienen una disminución del limiar, del umbral de disparo, del potencial de acción de estas estructuras, hiperalgesia, para eso tengo que palpar, identificar, saber probar si hay hiperalgesia o no. Hay alteración del trofismo de la piel, y ahí lo vas a mirar, ahí en la zona de la columna, de los dos lados, alteración del trofismo de la piel, es lo que te tiene que llamar la atención. Más hay hipersensibilidad visceral, lo más común es que haya hipersensibilidad visceral, entonces tienes que palpar algunos puntos abdominales para entender eso, y puede haber sensibilización central, así como puede haber sensibilización periférica, ¿vale? Y obviamente hay modificaciones del comportamiento del sistema nervioso autónomo,
¿Por qué el sistema nervioso autónomo, esta vía vagal que hemos comentado que sube para el núcleo recto solitario, se conecta a la sustancia gris periaqueductual? Esta información se conecta a la sustancia gris periaqueductual. ¿Te acuerdas cuál es la importancia de la sustancia gris periaqueductual? Esta información que entra por el vago se conecta y ayuda a modular la respuesta de la sustancia gris periaqueductual. ¿Te acuerdas cuál era el papel que teníamos ahí en la sustancia gris periaqueductual? Modular la respuesta del núcleo magno del RAFE, la respuesta serotoninérgica de la vía inhibitora descendente y la respuesta del locus coeruleus, la respuesta noradrenérgica de la vía inhibitora descendente. Entonces, esta información que va por el vago me va a ayudar en la modulación descendente del dolor que viene por vía espinal, aunque el vago no vaya por vía espinal. ¿Vale? ¿Más o menos? ¿Sí o no? Más o menos, ¿sí o no? La contractura no es una respuesta de un dolor crónico inducido por un fenómeno plástico central. No tiene por qué ser una contractura, ser una respuesta de un dolor crónico inducido por un fenómeno plástico central. Si tienes un problema plástico central, no te hace falta tener contractura para que te duela nada. No hace falta. Tengo una bursitis grado 3 desde enero por sobrecarga de pesas en gimnasio. Es solo tiempo para el dolor y volver. Es solo tiempo para pasar el dolor y volver al gym. Estamos en octubre. Yo creo que te has pasado de tiempo ya, Gina. Busca a alguien que entienda del tema. Palpación directa, digital, con una presión de 4 kilos por centímetro cuadrado. Yo te diría, utiliza un algómetro de presión o utiliza microfilamentos, lo que sea. Mejor cuantificar eso. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo volver a silenciar los receptores silentes? Identificando qué es lo que está haciendo que disparen. Controlando la inflamación, que es en general lo que hace con que disparen. Y eso. Valorando. Ruby me pidió hoy, Lili, Ruby me dijo, ¿puedes hacer un directo sencillo? Yo le dije, puedo intentar. Qué dificultad, ¿no? Terrible. Yo le dije, puedo intentar. La verdad es que he hecho mi mejor esfuerzo para hacerlo sencillo. Es que la situación no es una situación sencilla. Yo tenía aquí 35 láminas de resumen que hice. Pero igual no era tema para un directo. ¿Os valió para algo? ¿Se entendió algo? ¿O no? Porque las personas en el chat me siguen preguntando soluciones para un problema que no saben cuál es, ¿no? ¿Cómo resuelvo no sé qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que me duele. Dolerte no es el problema. Dolerte es la respuesta. El problema es por qué duele. Ese es el problema. Si no sabemos por qué duele, no se puede solucionar nada. Ignacio se ríe. ¿Entiendes? No es tan complicado. Si no sabes por qué duele, es que no puedes tratar nada. ¿Entiendes? Porque, Luis, es que me duele, quiero resolver esto. Entonces tómate un ibuprofeno, un antiinflamatorio. Es que no me quiero tomar nada. Pues entonces tenemos que encontrar una solución, ¿no? Yo tengo una mentalidad pro solución. Yo no tengo una mentalidad quejicas. Tengo una mentalidad pro solución. Ok, ¿cuáles son las opciones que tenemos para solucionar tu problema? Yo quiero lo más sencillo, tómate una pastilla. No me gusta tomar pastillas, entonces ya no es lo más sencillo. Es lo más sencillo dentro de determinadas condiciones. Ok, ¿cuál es el siguiente punto? Vamos a cambiar tu estilo de vida para que sea un estilo de vida más sano. Duermas mejor, más temprano, apaga un poco las pantallas, que comas más sano, que practique algo de actividad física y algo de técnicas de terapia cuerpo-mente. Ahí ya es demasiado. Cuidarme para dormir temprano es complicado, comer sano es complicado, hacer actividad física es complicado y hacer terapia cuerpo-mente, yo no creo en estas cosas.
espirituales, ¿no? Esas cosas, concentración, meditación, mindfulness, son cosas espirituales, ¿no? La alineación de los planetas, los demonios. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, esto tampoco está en el cardápio, en el menú. Ok, entonces, ¿cuáles son las soluciones que tenemos? Dame una maniobra, un crujido mágico, o la manzana mágica, o la pastilla mágica, el fruto seco mágico, que yo tomo eso y me resuelve la vida. Ay, es complicado, es complicado. El tema es entender el porqué. El tema es entender el porqué. Entonces, por ejemplo, como un ejemplo que tenemos aquí, en el chat, ¿no? No es una crítica, es un ejemplo. Alimentos cargados en azúcares suelen producir dolor. Yo no sé. Yo de niño comía una lata de leche condensada con azúcar y colacao, que no era colacao, en Brasil es Nescau. Yo metía azúcar en la leche condensada, lo mezclaba y lo comía a cucharadas. No he tenido dolor en la vida. No he tenido dolor en la vida, ni cervical, ni lumbar, ni nada. Ok. En cambio, la gente que come una galleta le rompe el esquema. Entonces la pregunta es el azúcar, es la cantidad. El tema es, ¿por qué en una persona se adapta el sistema y en otra persona no se adapta el sistema? Esta aquí es la pregunta. ¿Por qué en esta persona, en su contexto, no puedes alejarte de su contexto, en su contexto, por qué esta persona en su contexto no se adapta? El azúcar no es el problema, obviamente. El problema es la capacidad de adaptación de la persona. Mi abuela consumió mucho más azúcar que muchas personas consumen hoy. Y mi abuela tenía problemas de artritis reumatoides y todo esto, por la historia genética y la construcción de su historia de vida y todo eso. Pero ella tenía 78 años, ya no tenía más rodillas, tenía una unión del fémur con la tibia, no había menisco, no había tejido blando, no había nada más, y seguía caminando, con dolor, y seguía caminando. Y hay gente que tiene un menisco roto y que no camina. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que cambia de un sistema al otro? Esta es la pregunta. ¿Por qué este sistema se adapta mejor y este sistema se adapta peor? Y ahí podemos entender si es el carbohidrato, si es el azúcar, si es la sobrecarga de los dos, si es la falta de los dos. Si es la falta de los dos, si no comes, jamás comes azúcar, el día que lo comas, bueno, a lo mejor te sienta mal. Pero no es porque el azúcar es malo. Es porque no tienes capacidad de adaptarte porque tu cuerpo no está acostumbrado a la sustancia. ¿Entiendes? Alicia otro día, Eva, fue al cole y comió el cocido madrileño, ¿no? Un servido cocido madrileño. Yo no sé qué tiene la cabeza en el colegio de servir cocido madrileño a niños de 5 años de edad. Porque es súper pesada la comida. Entonces, volvió a casa que le dolía el abdomen, le dolía la tripa. Llevó todo el fin de semana con dolor abdominal, le dolía la tripa, no sé qué. Su compañera de cole, Blanca, que también es... sus padres son argentinos, también tienen una cultura más sudamericana, también comió el mismo cocido y también les sentó mal. Mientras que otras compañeras, incluso son más pequeñas que ella, menos fuertes que ella, que están acostumbradas a comer eso, a ellas les sentó genial y no les pasó nada. ¿Entiendes? El problema es el cocido, entonces. El problema es la capacidad de adaptación. El problema es la capacidad de adaptación. Ella no está acostumbrada con estos elementos, con estos ingredientes, con esta... Y ya le sentó mal. ¿Significa que le va a sentar mal por toda la vida y que no puede comer estas cosas? No, significa que si queremos que ella pueda comer, algo habría que introducir en su dieta, que empezar a preparar su sistema para poder organizarse, para poder recibir esta carga. La pregunta tiene que ser esta. La pregunta tiene que ser esta desde la parte del paciente, así como la pregunta tiene que ser esta, aún más desde la parte del clínico responsable por sus pacientes, ¿no? El paciente puede buscar la pastilla mágica, el clínico no, porque el clínico sabe que no hay pastilla mágica. El médico, el nutricionista, el psicólogo, el dentista, el fisio, el osteópata, el entrenador, no hay pastilla mágica, ¿entiendes?
Para eso está medir, para esto está razonar, buscar mejores soluciones y entender las relaciones de los sistemas, vías y mecanismos de regulación, ¿entiendes? Y es ahí donde entra el SNA, es ahí donde proponemos toda esta inversión de tiempo en profundizar conocimientos. No es para cambiar la identidad de quienes somos, sino que para ampliar nuestra identidad y ser más capaces de hacer mejores diagnósticos y elegir mejores planes terapéuticos para nuestros pacientes, aunque la agenda esté llena, aunque yo creo que hago un súper trabajo y está muy bien, pero si haces un súper trabajo y estás siempre actualizado, siempre seguirás haciendo un súper trabajo, ¿no? Esto no termina. Siempre es un tema de renovación. Esta última parte, yo creo que fue parte más de un relato personal de mis inquietudes, ¿no? Que no estaría en el plan que vamos a hablar en el directo, pero bueno, ya que estamos aquí hablando en el directo y hemos hablado de neurona de primera orden, segundo orden, tercer orden, no sé qué, mezclaron vías talámicas mediales, asociaciones con planes cognitivos, afectivos, no sé qué, y eso es una cosa que se debería valorar antes de decir al paciente que el paciente está loco, o que el paciente percibe cosas que no hay, que se está inventando, que es psicosomático. Son influencias que van a afectar tu percepción de la realidad. Es tu percepción de la realidad que se está cambiando porque vías y mecanismos de regulación están desregulados. ¿Vale? Muy bien, máquinas. En el sábado empezamos. Podéis, si eres profesional de la salud, estás interesado en profundizar tus conocimientos ahí en el tema, te invito a que escribas aquí abajo SNA, te enviamos toda la información para que puedas sumarte al último grupo de 2025 que va a estudiar sistema nervioso autónomo con nosotros y llevar esto a más pacientes y a cada vez más personas, ¿no? La mejor solución que yo conozco sigue siendo la educación. Sí, el que aprende no depende, y al aprender yo puedo buscar mejores soluciones. Y para terminar, hoy comenté con Nacho, hoy por la mañana, yo tenía planes, ¿verdad? De ahora en el 23 de noviembre estar haciendo el Ironman en Cozumel, y me resultó imposible porque por el tema del embarazo, de los mellizos, Ruby está enorme, de este tamaño ya no cabe la pantalla, así que ahora tengo que estar pendiente de ella y ocuparme de lo que es jerárquicamente es prioridad 1, ¿no? Es salud, familia y trabajo, no inviertas el orden, entonces ahora estamos en el plan salud. Y entonces yo le comenté a Nacho hoy por la mañana, bueno, este fue el año que más entrené en mi vida, en los últimos 30 años, creo que fue el que más me dediqué a entrenar mi cuerpo. Lo que yo no me había dado cuenta es que si alguien me pregunta en el futuro, papá, ¿cómo te preparaste para mi embarazo? ¿Cómo te preparaste para que viniéramos mi hermana y yo? Eran mellizos, uno de cada. Yo les podré decir, bueno, me preparé como si estuviera entrenando para un Ironman, porque de verdad entrené para un Ironman. Y esto hoy, haber creado esta reserva, hoy me ofrece condiciones de que pueda aguantar más estresores de todos los lados, noches mal dormidas, comida más o menos, encargándome de más cosas y que mi sistema pueda responder a eso, ¿no? No sabía, yo creía que estaba entrenando para un Ironman, estaba entrenando al final para ser papá de mellizos y cuidar de todo este ambiente, ¿vale? Es un poco eso. Y el SNA me ayudó en este proceso. Y cambiar el contexto de red, y darle significado a las cosas tiene más sentido por ahí, ¿verdad? El Ironman al año que viene. Muy bien. Cuidaros mucho. Ya estás en casa, Nacho. Un abrazo a todos. Un abrazo a todas. Nos vemos en el sábado. Chao, máquinas.